Buenos días. ¿Cómo amanece? Bien, bueno, hemos venido, ¿cuántos pueden y conocen cuál es la serie en la que estamos o la temática del año, si se quiere, en la que estamos? ¿Cómo se llama? Cultura del reino. ¿Quién se acuerda qué es cultura? Lo que hablamos acerca de la etimología de esa palabra cultura. Cuidar es una de las connotaciones, viene de la palabra colere, que es cuidar. Y la otra connotación, ¿cuál es? Cultivar, que viene de la palabra cultum, ¿verdad? Y hablamos de que esta palabra está completa con un sufijo que es ura. Y ura es una acción, eso es lo que significa, una acción. Entonces cuando hablamos de cultura, hablamos de una acción que tenemos que hacer efectivamente en favor del reino, cuidar y cultivar. Y hablamos que cuidar fundamentalmente es cuando nosotros somos contingentes con algo para guardarlo, para reservarlo, pero cultivar es ciertamente poder hacer florecer algo. Son todas las acciones que nosotros podemos emprender para hacer florecer algo. Y hemos retado a la iglesia todo este tiempo de que no solamente cuidemos, porque tú puedes cuidar tu casa, puedes cuidar tu matrimonio, tu familia, tu salud, tu ministerio, pero si tú no lo haces florecer, se estanca. ¿Ok? No solamente es cuidar algo, porque insisto, y el ejemplo que yo les colocaba era el de la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan de que el que tuvo 5 talentos los multiplicó, el que tuvo 2 los multiplicó, pero el que tuvo un talento lo guardó? Dice la palabra que lo guardó, lo cuidó. Él al final, cuando vinieron a pedirle cuenta, que él dijo: aquí está el talento que me diste, yo no lo perdí, yo lo cuidé, yo lo guardé. Pero el Señor lo llamó siervo malo y negligente por una sola razón: te di algo y no lo hiciste florecer. Así que no solamente Dios nos está llamando a que cuidemos, sino que hagamos florecer todo lo que el Señor nos entrega. Amén. Tomando en consideración esto, la pregunta del $1.000.000 que tenemos que hacernos, entonces, ¿cuáles son esas acciones que tenemos que hacer para que efectivamente cultivemos, para que llevemos al siguiente nivel cualquier área de nuestras vidas? Y quiero explicarles algo desde la perspectiva psicológica. Cuando tú quieres crear una cultura, lo primero que tienes que iniciar es con una acción, con una conducta. Las conductas sistemáticas producen en nosotros hábitos. Y cuando tú un hábito lo refuerzas, porque el hábito fundamentalmente es cuando ya internalizaste una conducta, la hiciste propia. Entonces ya esa conducta te va saliendo casi que de manera natural, porque se volvió un hábito en tu vida. Ahora, cuando tú alimentas este hábito, cuando tú este hábito lo refuerzas de manera positiva, ese hábito se convierte en cultura. Y la cultura se convierte en estilo de vida. Así que una conducta produce hábitos, hábitos cultura y cultura estilos de vida. Si tú quieres cambiar tu estilo de vida y no seguir teniendo un estilo de vida estancado en algunas áreas de tu vida, necesitas empezar a realizar las acciones concretas que te van a llevar a desarrollar un hábito positivo y una cultura que realmente tenga peso en nuestra vida para que transforme nuestro estilo de vida. Y el Señor quiere que nosotros tengamos un estilo de vida conforme al reino de Dios. ¿Cuántos creen en eso? A este mensaje o a esta reflexión, yo le puse por nombre, porque bueno, ustedes se acuerdan que hace 2 domingos atrás yo hablaba de cultivar el reino. Yo les dije, esta es la parte 1. El domingo pasado tuvimos finalmente la fiesta de la cosecha y por eso lo dejamos ahí en stand-by. Pero este domingo vamos a hacer la segunda parte de este tema de cultivando el reino. Así que para los que toman apuntes, colóquenlo allí en sus notas, porque efectivamente yo les decía ese día de que en Mateo capítulo 13 aparecen lo que los teólogos llaman los 7 ejemplos del reino de Dios. Ahí el Señor compara el reino de Dios con, y dice, ¿se acuerdan que lo hablábamos hace unos domingos atrás? El sembrador salió a sembrar, y es la famosa parábola del sembrador que habla de los 4 terrenos. Y en ese entonces que hablábamos de que lo más importante y lo que primero Dios quiere conquistar es nuestro corazón. Por excelencia ese es el terreno que Dios quiere sembrar las buenas semillas para que en nosotros haya florecimiento, para que haya fructificación y finalmente podamos ser multiplicados. Así que hablábamos en ese entonces que lo que tenemos que guardar es nuestro corazón. De hecho, la palabra dice que de toda cosa guardada,
Guardemos el corazón porque de él mana la vida. Pero ojo, ahora el Señor nos quiere llevar al siguiente nivel y nos quiere llevar a cultivar en nuestro corazón lo mejor de lo mejor. Así que tomando en consideración eso, quiero que me acompañen a Mateo, capítulo 13, y vamos a leer el versículo 24 al 30. Vamos a leer, bueno, yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Esta es la famosa parábola del trigo y la cizaña, así la conocemos, la conocen muchas personas, la parábola del trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13, versículo 24 dice: la siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra del enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Versículo 30. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en graneros. Amén. Esta es la famosa parábola del trigo y la cizaña. Y cuando tú piensas en cizaña o en maleza en tu vida, ¿qué viene a tu corazón? ¿Qué viene a tu mente? Esa es tremenda semilla de cizaña, ¿no? Es cierto. De hecho, nosotros decimos: hey, está metiendo cizaña, ¿cierto? Está chismeando, está diciendo algo ahí que no está bien. Correcto. ¿Qué más podemos tipificar como cizaña o como maleza en nuestra vida? La intriga. Esa también es maleza, también es cizaña. ¿Qué más? La murmuración, el orgullo, la envidia. Todo eso tipifica la cizaña en nuestras vidas. Y quiero hacer unas anotaciones generales porque este texto nos da unas señales muy específicas de lo que tenemos que hacer cuando en nuestra vida nos hallamos que tenemos maleza. Y como estamos haciendo la tipificación de que el terreno en nuestro corazón, es allí donde tenemos que buscarla. Porque cuando Jesús explica esta parábola, Jesús dice que el terreno es el mundo, que Él es el sembrador y que la buena semilla finalmente somos cada uno de los que somos hijos de Dios. Y habla de que la mala semilla son los que no son hijos de Dios, los que son hijos del diablo. Esa es una porción muy escatológica. Pero de manera alegórica, cuando nosotros lo traemos al contexto de nuestras vidas personales, entendemos que entonces el terreno es nuestro corazón. Y entendemos que la maleza que puede haber en nuestro corazón, y ojo acá, todos tenemos maleza. Porque si hay alguno acá que diga que no tiene ninguna clase ni de pecado, ni de debilidad, ni de herida en su corazón, mi hermano, ore usted por nosotros porque usted se parece a Cristo más que nadie. ¿Ok? Y debería estar en el cielo como Enoc o no sé. Pero todos tenemos maleza. Y ayer nosotros estábamos en un retiro con el equipo pastoral y hablábamos precisamente de que necesitábamos analizar cuánta maleza había nacido en medio de nosotros. ¿Y sabes cuándo nace la maleza? Porque dice la Biblia que el agricultor salió a sembrar. Y yo siempre me imagino esa escena como el agricultor con todas las semillas y que las tira al campo. Y se acuerdan que hablábamos de que, hay un campo que está excelente, que es una buena tierra, hay un campo que es pedregoso, uno que tiene espinos, y que hay un campo que finalmente pues cae afuera y la semilla se pierde. Pero cuando tú no cultivas la tierra, no la cuidas, tirar la semilla hace que juntamente con lo que tú estás tirando, llámese trigo, mango, lo que sea, crezca también con maleza. Y yo no sé a cuántos de ustedes les pasó. Yo crecí en una casa donde en el patio salía monte. A mí fue de los que me tocó cortar el monte del patio de mi casa. No sé cuántos de ustedes. Yo sé que los de la generación de Despacito para abajo, pues ya están en edificios y cosas, pero nosotros crecimos en casas. Muchachos, existían casas, oyeron, grandes, con patio y terraza. Para los que no saben, ¿no? De pronto, sí.
En mi casa había un patio grandísimo. Y en mi casa, en el patio, había palo de mango, de guayaba, había palo de, ¿qué más había? De ¿cómo que se llama esta cosa? Guanábana también. Había limón en mi casa. ¿Qué más había bien ahí? ¿Qué dice ella? Ah, pepino también, miércoles, esa no me acordaba. Pero el punto es que a mí era de los que le tocaba cortar el monte del patio. Y eso le daba una piedra a uno cuando lo mandaban a limpiar el patio. Porque claro, en ese patio había pues monte y había mata y hoja y una cantidad. Y uno duraba todo el día limpiando el patio de la casa. Y finalmente, cuando tú te dabas cuenta que en medio de los árboles había maleza, muchas veces la maleza estaba atrapando el árbol o estaba atrapando la mata. Sí, yo recuerdo que había una mata. Ay, mami, ¿qué es lo que te gusta a ti comer ahora? Papaya. Había una mata de papaya y esa mata de papaya había esas enredaderas, sí, porque como son matas, y efectivamente esto puede terminar aplacando el fruto y que el fruto se termine perdiendo porque la maleza está haciendo de las suyas. Dios nos está llamando este año a que efectivamente cultivemos nuestro campo. Y cultivar, si se quiere, piensa en tecnificación, piensa en ser muy intencional, pero es que no solamente prepare la tierra, siembre la semilla de la manera correcta, cuida la semilla, cuida el árbol, cuida el fruto hasta que lo puedas cosechar. Y después que lo coseches, preocúpate porque ese fruto alguien lo pueda recibir. Porque usted jamás ha visto un árbol de mango comiendo mango. ¿Sí o no? Los frutos siempre son para alguien más. Los frutos de tu vida son para alguien más. Quiero que eso lo tengas en tu corazón. Amén. Si podemos mirar algunas generalidades de este texto, porque me quiero concentrar luego en el versículo 30, pero algunas generalidades es que el texto dice que la semilla que este sembrador salió a sembrar era una semilla buena. Y quiero decirte que por naturaleza tú y yo, a pesar de lo que la gente dice, somos buenos desde nuestra esencia misma. Así que si la semilla es buena, quiero que entiendas que las semillas originales que fueron sembradas en tu corazón y en el mío son buenas. Aunque en el camino hayamos sido heridos en nuestras casas, tal vez por personas, por las circunstancias, pero esencialmente tu vida y la mía es buena. Las semillas que fueron sembradas son buenas. Lo segundo que dice allí de la generalidad es que los obreros estaban dormidos. ¿En qué momento el enemigo vino y sembró cizaña? Cuando los obreros estaban dormidos. Y hablábamos también hace un tiempo de que la iglesia, ciertamente, la labor del enemigo en este tiempo no es matar a la iglesia ni acallarla, sino distraerla, dormirla. Y nosotros muchas veces nos quedamos dormidos frente a las cosas que el enemigo está haciendo. La Biblia dice que no podemos desconocer las artimañas del enemigo. Y nosotros tenemos que estar pilosos para saber qué es lo que está pasando alrededor nuestro. Discerniendo en el espíritu lo que el enemigo quiere hacer en tu vida. A mí nunca me gusta hacer apología del diablo. Está más pendiente del diablo que de Dios. Yo prefiero estar pendiente de Dios y de lo que Dios hace en mi vida que lo que el diablo hace. Pero la Biblia dice que no podemos desconocer las artimañas del enemigo. Ciertamente hay un plan en contra de nosotros. Y en el momento en que nos descuidemos, en ese momento nos siembran cizaña. Así que tú tienes que tener cuidado porque ¿a cuánto les ha pasado que de pronto están bien, todo eso es amor en la casa y hay burbujas de amor en la casa y de pronto por alguna circunstancia boba, un plato mal puesto, de repente entra una semilla de cizaña y termina la pelea del siglo y todo el mundo descalabrado en la casa por una tontería? ¿A cuánto les ha pasado eso? Esas son las cizañas del enemigo, ¿sí ves? Que de repente nos descuidamos en algún momento y cuando tú menos lo pienses, hay ya cizaña sembrada en las relaciones en la casa. Así que necesitamos cuidar y necesitamos realmente estar atentos de lo que el enemigo quiere hacer. Ahora, la cizaña fue sembrada entre el trigo bueno. Así que donde hay buenas semillas, el enemigo también querrá traer maleza. Si algo que tiene el diablo es que es envidioso. ¿Tú quieres ver el diablo molesto? Es que tú te encuentres bendecido. Cuando tú estás caminando con Dios, cuando estás feliz,
ay, el enemigo le da rabia. ¿Me explico? Y quiere meterte zancadillas, quiere hacer algo. Y tú tienes que ser avesado porque la Biblia dice que el que está en nosotros que es más fuerte que el que está en el mundo. El problema es que nosotros le abrimos la puerta. Y el problema es que nos descuidamos. Y por eso se siembran las semillas de maleza en nuestra vida. Pero si nosotros que estamos con Cristo, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Así que guarda y cuídate en el momento en que tú veas florecer algo en tu vida, porque a lo mejor cuando está floreciendo algo en tu vida, hay alguien que te está mirando con envidia. Y hay alguien que de pronto está pensando en que, ¿por qué este está prosperando? ¿Por qué este tal cosa? Tienes que tener cuidado con eso. Y yo no, porque pienso, o sea, yo no creo en el mal ojo. ¿Me explico? Porque hay gente que, ay, que me miró maluco y entonces ya pues, me enfermé por eso. Olvídense de esas tonterías, eso no pasa. Pasa si es verdad que nosotros le abrimos la puerta al enemigo y ciertamente todas las maldiciones que alguien quiera proferir sobre ti pueden venir sobre tu vida. Pero necesitamos estar arraigados a la palabra de Dios. Amén. La Biblia dice que también aquí en la generalidad, que cuando el enemigo sembró la cizaña se escabulló. Y esto hay que tenerlo muy atento porque, insisto, las artimañas del enemigo son de que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice la Biblia. Yo siempre he creído que el enemigo no está esperando que resbales y caigas, sino que entres en terrenos resbalosos para empujarte. Entonces muchas veces es que el enemigo se escabulle en nuestra vida y te siembra cizaña porque tú ciertamente estás mal parqueado. Porque estás en el lugar incorrecto y haciendo lo incorrecto. Por eso la Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios. Hey, si nosotros que estamos buscando el reino de Dios, no vas a tener que estar buscando otra cosa. ¿Cierto? ¿Cuántas veces la mamá le dijo a uno, no se meta por ahí, mijo, que se va a caer? No se monte ahí, que se va a caer. ¿Y a cuánto les pasó que se montaron, se metieron y se cayeron o se cortaron o les pasó algo? A mí me pasó un montón de veces por desobediente. Y hablábamos también ayer con el equipo pastoral y quiero dejar esto también en tu corazón. Esto yo lo he venido repitiendo todos estos días. Mira, tú no puedes hacer nada para que Dios te ame más. No puedes hacer nada. Dios te ama porque eres su hijo. Punto. Él te bendice porque Él es Dios y porque le da la gana de bendecirte. ¿Me explico? O sea, tú no puedes comprar el favor de Dios con tu actitud. No puedes. Pero cuando tú eres un hijo obediente, te vuelves confiable para Dios. Eso es diferente. ¿Me hago entender? Porque Dios te va a entregar cosas del reino a las personas que son confiables. Porque Dios tampoco es un padre malcriador, ¿no? Tú puedes tener un hijo malcriado y tú finalmente también lo amas. Pero seguramente no confías tanto en él. Porque de repente entiendes que si le das cosas que le puedan hacer daño, se termina haciendo daño. O dilapidando cosas que de repente tienes que guardar y proteger también. ¿O cuántos de ustedes le darían, no sé, $1,000,000 a su hijo de 5 años? La terminaría comprando confites y haciendo avioncitos con la plata, ¿cierto? Así que Dios también es un Dios que guarda el corazón de sus hijos. Y finalmente, otra generalidad que aparece allí es que la maleza crece junto con el trigo y tenemos que esperar para cultivar. Así que quiero hacer una anotación aquí para entrar en lo que de verdad quiero impartir a tu corazón esta mañana. Hay maleza que fue sembrada en tu vida, en tu corazón, cuando eras un niño. ¿Me hago entender? Porque la parábola nos enseña que cuando el trigo estaba sembrado, el enemigo se escabulló y sembró maleza. Y cuando los obreros se dieron cuenta de eso, fueron a preguntarle al señor de la viña del trigo, le dijeron, ¿será que la cortamos? Y él dijo, no, hay que esperar que crezca. Y cuando crezca y en el tiempo de la cosecha, entonces haremos la división de una cosa con la otra. Quiero que entiendas que los años que tú tengas de vida, hay maleza que ha estado creciendo todo ese tiempo. Porque tal vez fueron heridas que te implantaron cuando eras niño. Tal vez fueron paradigmas que tú creíste cuando eras niño o adolescente y tal vez tienes años creyendo o pensando en ciertas cosas que son maleza en tu corazón.
Y cuando eso tiene tantos años en nuestra vida, no es algo que se pueda arrancar porque tú le das un soplito, no. O porque tú haces una oracioncita. Porque son hábitos arraigados a nuestro corazón y a nuestra vida. Es casi que un estilo de vida que tenemos de cosas que no están bien y que Dios en este tiempo quiere que sean desarraigadas. Porque desarrollar una cultura de reino y desarrollar una cultura de obediencia a Dios. Y Jimenita, ayer que estábamos en el retiro, citaba un texto que está en Primera de Juan, hablando de que los mandatos de Dios no son gravosos, no son difíciles. Y nosotros normalmente decimos, la vida en Cristo es difícil. Y es difícil cuando tú no estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Es imposible vivirla, de hecho. Pero cuando tú estás caminando con Dios, siendo guiado por Dios, realmente la vida cristiana no es tan complicada. Dios te da el paso a paso para vivirla. ¿Me hago entender? Así que lo que está sembrado por años en nuestro corazón, hay que esperar este tiempo de la cosecha para precisamente poder separarlo. Así que yo quiero que vayamos al versículo 30 del texto que acabamos de leer. Ahí en Mateo capítulo 13, versículo 30, y nos dice 3 cosas que tenemos que hacer con la maleza que está en nuestro corazón. Y pídele al Espíritu Santo en este momento que te dé la determinación, que nos dé la determinación para que este año nosotros podamos eliminar la maleza. Porque eso finalmente es lo que no ha dejado que el cultivo de lo que Dios ha sembrado en tu corazón crezca, fructifique. Amén. Así que dice el versículo 30, dejen que ambas crezcan. Esta es la respuesta que está dando finalmente el dueño del terreno. Déjenle que crezcan juntas hasta la cosecha. Y ojo porque estamos en temporada de cosecha. ¿Cuánto lo creen? Y luego dice, entonces le diré a los cosechadores. ¿Quiénes son cosechadores acá? Nosotros somos los cosechadores. Tú eres el cosechador de tu propia vida. Las cosas que has sembrado en tu vida, algunas de ellas con lágrimas, la Biblia dice que las recogeremos con regocijo. Así que tienes que verte en la actitud de ser un cosechador, pero no puedes pararte a sembrar, porque la siembra y la cosecha es una dinámica que va a hacer que tu cultivo permanezca para siempre. Así que dice acá, entonces le diré a los cosechadores que separen primero la maleza, la aten en manojo, segundo, y luego dice, y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. Así que lo primero que dice el texto que tenemos que hacer, como una acción concreta con la maleza de nuestro corazón, es separar la maleza. Es decir, es identificarla. Cuando tú separas algo, que eso es un juicio, la palabra juicio en el original, la palabra crisis con K. Y un juicio es lo que separa lo bueno de lo malo. Cuando tú separas, estás separando lo malo que está pasando en tu vida con las cosas buenas. Y acá tenemos que tener discernimiento. En los procesos terapéuticos, lo primero que yo le digo a mis pacientes, la primera etapa de un proceso terapéutico es la etapa de la identificación. Porque tú tienes que identificar claramente lo que está pasando en tu vida. Las heridas que tienes, las conductas inadecuadas, las cosas que te están impidiendo realmente ser fructífero en tu vida. Necesitamos identificarla. Si es una herida que no hemos podido perdonar, si es un pecado, si es un asunto no resuelto, si es una situación de carácter, pero necesitamos identificarla. Porque si tú no lo puedes separar, cuando tú quieras arrancarla, te traes el trigo. ¿Me hago entender? Porque las cosas buenas y las cosas malas de tu vida, de tu carácter, de todo tu contexto familiar, básicamente están juntas. Y tienes que hacer la labor, y esto lo haces con el Espíritu Santo. Señor, ayúdame a identificar. Porque, ojo, hay cosas que tú crees que están bien. Hay cosas que tú crees que son trigo y resulta que son maleza. Hay actitudes que tú tienes que de repente, o que tenemos, que de repente decimos, no, esta actitud es correcta cuando te pones así bravucón y te pones así y tú dices, no, porque es que yo tengo que estar aquí porque si no me la montan. Y de repente tú crees que eso es una conducta positiva, eso es lo que en psicología se llama una conducta adaptativa, pero no es funcional. Porque a lo mejor ese comportamiento es lo que hace que tengas problemas con todo el mundo. Vives de pelea con el mundo, vives de pelea hasta contigo mismo y resulta que tienes una cizaña y tú estás creyendo que es trigo.
Y tienes que decirle, Señor, ayúdame a identificar qué es lo que tengo que separar. Porque, insisto, si no lo separas, si no lo identificas con claridad, en tu corazón siempre va a haber dualidad. En tu corazón siempre va a haber dicotomía. Siempre vas a estar creyendo hacer algo bueno y puede resultar que es malo. ¿Y cuántos de nosotros podemos, mejor dicho, meter el brazo en la candela por una actitud que tenemos y estamos convencidos que tenemos la razón? Y basta que vayamos a la presencia de Dios y le digamos, Señor, en esto yo tengo la razón. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Cada cosa que tú tengas dudas, ve y pregúntale al Espíritu Santo. En este comportamiento que yo estoy teniendo con mi hijo, con mi pareja, con la iglesia, con Dios, ¿estoy bien, Señor? Y te puede sorprender. Porque a lo mejor hay cosas que Dios te va a decir, mi hijo, eso hay que cambiarlo. Y tenemos que tener la entereza para saber que eso hay que separarlo como algo que no está bien. Porque si no lo hacemos, insisto, vamos a seguir con la dualidad, creyendo que estamos haciendo cosas buenas y resulta que estamos haciendo lo malo. El apóstol Pablo dijo, el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer eso hago. O sea, casi que por naturaleza hay una dualidad en nosotros. Hay una dificultad para identificar lo bueno de lo malo. Así que, ¿cuántos quieren aprender a identificar eso? Yo te voy a pedir que cierres tus ojos ahí por un momento. Ahí donde estás, en este momento. Y en este lugar está el Espíritu Santo de Dios. Y sabes que hace el Espíritu Santo de Dios que Él es propicio. Y cuando nosotros de manera muy particular le preguntamos ciertas cosas, Él es bueno. Y pídele al Espíritu Santo en este instante, dile, Señor, muéstrame la maleza que hay en mi corazón. Muéstramela. ¿Qué hay? Y si estás anotando, anótalo enseguida. Porque hay cosas revelacionales que vienen a la mente como pensamientos automáticos y de repente nosotros las... y después se te olvidan. Así que si hay un pecado, si hay un problema de carácter, si hay una circunstancia, que en ese momento tú puedas reconocer una herida no resuelta, anótala. Y la acción de anotarla no es otra cosa que una confesión delante de Dios, diciéndole, Señor, reconozco que esto está, reconozco que esta circunstancia está en mi vida. Y cuando haces eso, Dios va a venir a traer bendición. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Lo segundo, ya tienes identificado el problema. Y te sugiero que si de repente necesitas hacerlo en tu casa con detenimiento y el Espíritu Santo escudriña mi corazón, el Espíritu Santo te va a ayudar. Pero lo segundo que dice el texto que tenemos que hacer una vez separamos la maleza es que tenemos que atarle manojos. Y esto es muy importante porque Dios nos dio a nosotros la potestad de atar y desatar. Y resulta que nosotros estamos atados a todas esas malezas, es decir, a todas esas conductas negativas por años. Y muchas veces creemos que no nos podemos soltar de ellas. Cuando tú te halles diciendo, es que yo soy así, estás atado, mi hermano. ¿Me explico? Estás atado. No, es que yo soy así, así me conociste. Estás atado. Y necesitas desatarte y atar tú esa conducta. Porque atar una conducta finalmente es neutralizarla. Es cuando tú neutralizas un comportamiento en tu vida, lo empiezas a gestionar. Hay muchas cosas que nosotros, insisto, a las que estamos atados y nosotros ni siquiera nos damos cuenta que estamos tan atados a ciertos comportamientos y eso finalmente no permite que crezcamos. Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, hay un libro que él escribió que se llama El futuro de una ilusión, así se llama el libro. Y en este libro Sigmund Freud dice que el hombre creó a Dios, imagínense. Y que lo creó por 3 razones. Que lo creó por miedo. Porque cuando tú tienes miedo, cuando tú estás en el avión y empieza la turbulencia, ¿qué haces? Ay, Dios mío.
Ahí se acaban los ateos, ¿no? Todos tienen noción de Dios allí. Que lo creó también como un árbitro cósmico. Cuando tienes dificultades relacionales, tú le dices, Señor, interven este problema, ¿no? ¿Y cuántos de ustedes han orado porque cambie el carácter de alguien? Señor, cambia el carácter de mi esposa. ¿Sabes lo que hace el Espíritu Santo? Cambia tú. No pidas que cambie a tu esposa, no pidas que cambia tú. Pero hemos creado, dice Sigmund Freud, que hemos creado a Dios en nuestra mente porque necesitamos un árbitro que medie nuestras relaciones. Y también dice que hemos creado a Dios porque necesitamos en las situaciones donde no podemos hacer nada, invocar a alguien que lo pueda hacer. O sea, alguien que venga como con una solución de estas mágicas, ¿no? Sobrenatural. Entonces Sigmund Freud dice que por eso el hombre creó a Dios, que es una invención del hombre. Y obviamente Sigmund Freud está totalmente equivocado, pero en algo que tiene razón es que nosotros realmente de alguna manera nos relacionamos con el Dios que tenemos en nuestra mente. Eso es lo que se llaman paradigmas. Entonces, ¿un paradigma qué es? Es una idea de algo, un concepto de algo. Y cada uno de nosotros tiene un concepto de Dios. Y ese concepto de Dios, porque los conceptos, los paradigmas, los argumentos justifican nuestras conductas. Y cuando tú dices que yo me porto así, ¿por qué? Es que yo le hice eso porque ahí estás justificando tu comportamiento. Es un paradigma tan arraigado que hace que aunque estés mal, estás ciertamente cultivando maleza en tu corazón. Y Dios quiere que rompamos nuestros paradigmas. Amén. Los paradigmas que tenemos que manejar son los bíblicos, son los de Dios. Y por eso es tan importante leer la palabra. Porque cuando tú crees que el comportamiento que tienes es el correcto, basta que vayas y mires qué dice Dios de esto. Y cuando Dios dice, es que si alguien tiene un problema contigo, ve y tú y soluciónalo. Entonces el paradigma de que si Él me hizo algo, Él es el que tiene que venir a pedir perdón, se cae. Porque dice la Biblia que eres tú el que tienes que buscarlo. Amén o ay, ay, ay. Y ahí se rompen tantos paradigmas, ¿cierto? Esos que pelean con los esposos y están que venga a pedirme perdón y que se arrodille, pues. No. La palabra dice, ve tú y resuelve el problema. Eres a ti a quien le corresponde. Y sabes que cuando estamos haciendo eso, lo que estamos haciendo fundamentalmente es atando una conducta en nuestra vida que se volvió finalmente habitual, cultura, porque nosotros creemos que es correcta. Pero Dios dice, átala, porque no puedes seguir creyendo en el Dios que tienes en tu mente o en las leyes que tienes creadas en tu mente. No, tienes que empezar a creer en las leyes que están escritas en la palabra de Dios. Porque ciertamente lo que termina haciendo de eso es que nosotros terminamos atados a conceptos mal formados en nuestra vida. Y por eso tenemos tantas ataduras en nuestra vida. Y pensamos que cuando hay una cosa, cuando viene una circunstancia en nuestra vida, y esta es la razón de eso, pensamos que si nos pasan cosas buenas es porque Dios nos está premiando. Y creemos entonces que somos buenos. Estamos equivocados. Y creemos que cuando nos pasan cosas malas, entonces Dios nos está castigando. Y que somos entonces malos. Y ese es el paradigma con el que vivimos. Y la Biblia dice que el único bueno es Dios. Y Él no te bendice porque eres bueno, Él te bendice porque te ama. Punto. Pero cuando tú obedeces a Dios, simplemente estás siendo recíproco al Dios que te ama. Y no lo estás haciendo para que te bendiga, lo haces porque Él te bendice. ¿Me hago entender? No hagas las cosas para que Dios te bendiga, hazlas porque Él ya te bendijo. Porque Él te ama. Porque a pesar de que eres un terco, cabezón, te ama. Cuando yo veo que Dios me ama a pesar de mi defectos, yo digo, Señor, gracias porque me amas a pesar de todo. Y ahí es cuando yo digo, Señor, ayúdame a ser verdaderamente diligente en tu presencia. Tenemos más disciplinas para vernos una serie que para leer la Biblia. ¿Cuántos dicen amén?
Yo me vi una serie el año pasado que mis hijos dicen que era una novela que me estaba viendo. La ley del corazón. Esto es para abogados, ¿no? Pero me gustó mucho. 124 capítulos, la primera temporada. Capítulos de a 50 minutos. Y hubo días que me vi hasta 3 capítulos. Y yo dije, Señor, ¿cuánta disciplina para verme esta serie? Yo dije, me la tengo que terminar antes que se acabe el año. Y tengo que confesarles que hubo un día que el Espíritu Santo me redarguyó por eso. Porque yo dije, Señor, si tuviera esa misma disciplina para leer 3 capítulos de la Biblia, otro gallo cantaría. Y por eso les estoy diciendo, esto va para mí también. Esto es cuchillo para mi garganta. Y Dios está llamándonos a este tiempo a que atemos esas conductas que son las que hacen que estemos estancados y no fructifiquemos. Y estamos contentos porque hemos cuidado cosas, porque aquí estoy, Señor, yo vengo a la iglesia los domingos, sigo siendo pastor. Pero Dios quiere que, ya no más. Quiero verte florecer. Amén. Quiero verte fructificar en otro nivel de gloria. No en el mismo nivel en el que ha estado hasta este tiempo. Y finalmente, la palabra dice que tenemos que separar, atar y luego quemar. Y aquí sí hay una revelación tremenda. Quemar la cizaña es destruir una conducta, es purificarla. El fuego en la Biblia tipifica purificación. El fuego en la Biblia significa cambio. Porque el fuego siempre en la Biblia tipificó cuando el oro era metido en el fuego, era para quitarle las asperezas, y cuando el oro es metido en el fuego es para poderlo moldear, para poderlo malear. El fuego en nuestra vida transforma. Y cuando tú quemas una conducta, estás acabando con algo que te ha tenido atado, pero está abriendo camino a una forma nueva en tu vida, a transformación. Así que empecé a buscar qué tiene que ver, porque obviamente estamos hablando de cultura, cultivo, cuidar la tierra, que es nuestro corazón. Y me encontré con esto bien interesante, de que cuando se hacen quemas, a propósito de lo que está pasando por allá en Bogotá y todos estos incendios que han habido forestales, cuando hay quemas, las quemas se hacen por 5 o con 5 propósitos específicos. El primero de ellos es limpiar la tierra de la maleza indeseable. Ese es el primer propósito de hacer una quema en un cultivo. Es quemar la maleza indeseable. Y yo dije, wow, desde el principio Dios quiere que le metas candela a todo lo que no está bien. Quémalo como un sacrificio. Y la Biblia dice que el sacrificio que Dios está esperando en este tiempo no es que literalmente traigas y quemes algo, sino tu obediencia. La palabra dice que más que sacrificio, lo que yo espero es obediencia. Así que quemar algo, el calor modifica la textura del suelo, y la textura del suelo de nuestro corazón tiene que ser modificada, porque a lo mejor hay muchas áreas en las que estamos endurecidos. ¿Cuántos sienten que se han vuelto tercos con ciertas cosas de su vida? Y como que no arrancan, como que y tu corazón ahí quieres perdonar y no puedes. Quieres soltar y no sueltas. Quieres arrancar un nuevo proyecto y no lo arrancas, porque el corazón está endurecido y necesita ser modificada la textura de nuestro corazón. El rey David habló y le dijo al Señor, Señor, crea en mí un corazón nuevo. El profeta Ezequiel habló de que el corazón de piedra fuese transformado en un corazón de carne, tierno y receptible. Porque mientras la textura de nuestro corazón no cambie, la semilla buena de Dios no va a poder ser sembrada. Y lo que va a seguir creciendo en nuestro corazón es maleza. Así que si tú tienes un resentimiento, hoy te digo en el nombre de Jesús, quémalo. Ya no sirve. No estés esperando todavía que alguien venga a pedirte perdón y a restituirte. Quémalo. Tú necesitas cambiar la textura de tu corazón. Amén. Lo segundo que dice, la razón por la cual se hacen las quemas en los cultivos es para mejorar la fertilidad del suelo con la ceniza. Porque paradójicamente, cuando se quema la maleza se convierte en una ceniza que se llama biomasa. Es un alimento para los cultivos nuevos. O sea, tú agarras el monte, la maleza, y la quemas,
Y lo que queda por ceniza se termina llamando biomasa y se vuelve entonces un alimento para el cultivo nuevo. Y lo que yo pensaba en mi corazón era lo que el Espíritu me hablaba, es que este alimento, es decir, que Dios toma aún nuestro pecado, nuestras fallas y la convierte en una materia prima para las bendiciones que quiere en nuestra vida, para alimentar lo que quiere en nosotros. Amén. Cuando tú decides quemar tus malas conductas, el acto de quemarlas va a volverla un alimento para lo bueno en tu vida. Y cuando tú finalmente renuncias a algo malo, entonces lo bueno empieza a crecer. Indefectiblemente, si estás alimentando más lo malo, obviamente eso es lo que crece en tu vida. Pero si lo quemas, va a empezar a levantarse algo bueno en el nombre de Jesús. Amén. Lo tercero es que las quemas disminuyen la acidez del suelo. Las cenizas vegetales son alcalinas. O sea, hacen un efecto como de contrarrestar el mal. Y en ese orden de ideas crean un mejor ambiente para recibir las semillas que vayan a ser plantadas. Cuando tú quemas toda la maleza de tu corazón, todo el pecado, todo el dolor, todas las heridas de tu corazón, estás dejando listo tu corazón para las semillas que Dios va a traer, para los nuevos propósitos. Yo no sé cuántos de ustedes por acá, ahora que veo a Claudia, quieren emprender este año, por ejemplo. ¿Cuántos quieren emprender su propio negocio? Piensa por un momento cuál ha sido el impedimento para arrancar. Y te puedo asegurar que no ha sido plata. Te lo puedo asegurar, no ha sido plata. El problema ha estado en el corazón, en los temores, en las inseguridades, en la discapacidad mental que muchas veces manejamos, en creer que Dios no nos va a respaldar, la falta de fe. Y ese es del tipo de cosas que necesitan ser alcalinizadas, porque esa es la acidez que no está dejando que tu corazón sea un receptor de buenas semillas. Y Dios está diciendo, yo te quiero bendecir, pero el corazón no está listo. Y si la semilla se sembrara en ese momento, se quemaría. Y por eso el corazón tiene que ser expuesto al proceso de decir y decidir, yo quemo hoy en el nombre de Jesús esto que está impidiendo mi temor, mi inseguridad, mi falta de fe, la quemo en el nombre de Jesús. Para que entonces la condición de tu corazón pueda cambiar en el nombre de Jesús y se disminuya esa acidez que tenemos. Lo cuarto, hay mayor disponibilidad de nutrientes del suelo. El calor permite que los nutrientes estén más accesibles para las plantas, porque lo que hace el calor en el terreno es que hace que los nutrientes, los minerales empiecen a brotar. Entonces lo que está muy profundo empieza a brotar. Y lo que yo sentía del Espíritu Santo es que cuando tú quemas algo, entonces todo lo que ha estado allí de pronto retenido, como una semilla que Dios sembró hace mucho tiempo en tu corazón, empieza a brotar. Sueños que de pronto tú estancaste, los metiste por allá en el cuarto de San Alejo, en el cuarto del olvido. Cosas que Dios habló hace años a tu corazón y de pronto simplemente te olvidaste de ellas. Dijiste, no, esto no es para ahora, esto no es para mí, y lo guardaste por allá y necesitas que vuelva a salir. Y pensaba también en los procesos de nuestra vida, porque la Biblia dice que los procesos en nuestra vida sacan el mejor aceite. Cuando efectivamente nosotros somos metidos en la prensa por un proceso doloroso, de la prensa sale el mejor aceite. Cuando hemos sido quemados por las circunstancias, la tierra se vuelve fértil y empieza a brotar lo mejor de nosotros. ¿O a cuántos de ustedes en medio de procesos Dios ha hecho brotar cosas buenas? Eso es lo que se llama resiliencia. Y necesitamos ser resilientes. Resignificar las cosas negativas de nuestra vida y dejar que todo lo malo que entre comillas haya podido haber pasado hoy se convierta en tu principal nutriente para lo que Dios quiere hacer. Un testimonio, porque si aguantaste ese taponazo, como dicen por allí, vas a aguantar lo que sea. ¿Me explico? Si aguantaste esa tempestad en tu vida, te volviste un barco más fuerte. Y de ahí en adelante vas a poder enfrentar cualquier tormenta y vas a poder realmente llegar hacia la meta donde Dios quiere que llegues. Amén. Y finalmente, las quemas se hacen en los terrenos
para la esterilización de los suelos, la destrucción de los microbios y las plagas. El fuego consume la hojarasca más profunda, las heridas más arraigadas de nuestro corazón, que han sido casi que celulares esas heridas. A lo mejor cosas que vienen de tus antepasados, cosas que tal vez hicieron tus padres, que de pronto tú dices, hey, es que yo vi que mis abuelos se separaron, mis papás también, y ahora estoy en las mismas. O la enfermedad que viene del tatarabuelo que tuvo cáncer, y el abuelo y la mamá y el papá y todo el mundo. Y Dios quiere quemar eso en el nombre de Jesús. Y que el terreno de nuestra vida realmente sea fértil. Este es el año en el que efectivamente, por la gracia de Dios, vamos a hacer cultivos fructíferos. Amén. Pero la decisión, como dice esta palabra, es: quema la maleza en el nombre de Jesús. Quiero terminar con eso. Mesac, Sadrach y Abednego, los amigos de Daniel, fueron metidos en el horno de fuego, calentados 7 veces, dice la Biblia. Y dice que los metieron atados, y que cuando se quisieron asomar para ver lo que estaba pasando con ellos, no habían 3, habían 4 hombres libres bailando dentro de ese lugar. Y dijo el rey: pero ¿cómo así que hay 4 y que están bailando en medio del horno calentado 7 veces? El horno estaba tan caliente que cuando lo fueron a meter al horno, los que los cargaban para meterlos se quemaron. Y la Biblia dice que estos estaban danzando, bailando en medio del fuego. Y la palabra dice que el rey los mandó a sacar del horno. Y cuando ellos salieron, dice la Biblia que ni siquiera sus ropas olían a humo. Lo único que se había quemado eran las ataduras. Lo único. Porque eso es lo que hace el fuego en nuestras vidas: quemar las ataduras. Y a partir de allí, estos hombres se convirtieron en un referente de lo que significa una vida fructífera para Cristo. Gente que no se amilana ante las circunstancias de la vida, sino que se para firme y dice: ¿sabes qué? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y si Dios está contigo y tú crees que Dios está contigo este año, no te amilanes más. Párate en el nombre de Jesús este año. Y vamos a sembrar para fructificar en el nombre de Jesús. Ayer estábamos en la reunión pastoral y alguno de los pastores dijo: no, vamos a sembrar y de pronto nosotros veremos, nuestras generaciones verán el fruto. No, espérate, las generaciones no, nosotros veremos el fruto. Porque yo declaro esta mañana en el nombre de Jesús que esta iglesia es una iglesia fructífera. Ha sido la palabra sembrada en este lugar hace años. Y yo quiero hoy soltar un reto sobre la iglesia. Y es que este año sea un año de multiplicación. Ve a llevar la cultura del reino a donde quiera que el Señor te coloque. Yo quiero ver que este lugar no quepa la gente, que tengamos que abrir 2 y 3 servicios, porque no cabe la gente, porque nosotros que estamos trayendo la sanidad del reino al corazón de aquellos que lo necesitan. Es tiempo para creer que Dios nos ha llamado a eso. Amén. Así que no te quedes más como espectador y levántate a sanar tu tierra, a sembrar semillas de bendición y a recoger la mejor cosecha de tu vida en el nombre de Jesús.